Buenas noches a todas las personas que se han conectado a esta conferencia. El día de hoy tenemos al conferencista Segundo Elías Yancha Tuasa. Él es economista, miembro del Colegio de Economistas de Pichincha, Ecuador. Es estudiante de primer año de aspirantura, que vale a doctorado, aquí en Rusia. Estudia en la Facultad de Economía la especialidad en Economía Mundial en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. El día de hoy nos acompaña con el tema 486 años de la Fundación de San Francisco de Quito en tiempos de pandemia. Sin más, le doy la palabra y le doy la bienvenida a nuestro querido compañero, el doctor Elías Yancha. Buenas noches. Buenas noches aquí en Moscú. Buenos días en Ecuador o Colombia. Buenas noches, Elena. Muchas gracias a la persona que me antecedió. En primer lugar, yo quiero agradecer a los miembros de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos por esta cordial invitación y de esta manera poderme dirigir y compartir con ustedes los 486 años de fundación de San Francisco de Quito, nuestra carita de Dios. La conferencia la tengo dividida en 4 partes. La primera parte haré una referencia histórica de cómo se dio o las razones por las cuales Quito fue codiciada en tiempo de los incas, en tiempos precoloniales, analizando la histórica de San Francisco de Quito. En la segunda parte haré una mención rápida de cómo ha sido la evolución histórica de nuestra capital hasta nuestros días, para la cual lo recrearé con una serie de imágenes. En la tercera parte de la conferencia haré referencia a las características de nuestra capital, de Quito, en función a los acontecimientos que se han desarrollado históricamente en esta ciudad, que le han permitido ser considerada una de las capitales más hermosas del mundo y, por supuesto, la capital económica, política, cultural y social de nuestro país, Ecuador. Y en la tercera parte haré referencia en sí, en la cuarta parte, perdón, haré referencia en sí al tema de la conferencia, ¿no? 486 años de fundación de San Francisco de Quito en tiempos de pandemia. Esto, más que ponernos nostálgicos, hacer referencia a cuáles han sido más las restricciones o cuáles van a ser las restricciones que tanto el burgomaestre de la capital, Jorge Yunda, y sus concejales han llegado a establecer para celebrar las fiestas de Quito este año. Es así que para todos ustedes, pues a todos quienes se han conectado, pues un placer dirigirme a ustedes. Para los que no me conocen, pues soy el economista Elías Yancha, graduado en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Economía, en la cual tuve el título de economista. Bueno, ahora actualmente me encuentro acá en la ciudad de Moscú, cruzando el primer año de la aspirantura en la Facultad de Economía, en la especialidad de Economía Mundial. Entonces, ahora, como les mencioné, voy a empezar con la primera parte de la conferencia. Para indicar por qué un 6 de diciembre de 1534 se da la fundación de San Francisco de Quito, es importante hacer una breve reseña histórica, ¿no? A decir de que la Quito, según varios historiadores ecuatorianos, quienes han mencionado que Quito es una ciudad o un pueblo que existió desde tiempos precoloniales, pues no debe considerar que únicamente tal vez Quito aparece a raíz de la conquista
de los españoles o a raíz de la conquista de los que realizaron los incas a la capital para ese entonces, la parte sur del ombligo del mundo, que era el Tahuantinsuyo. Según historiadores, indican que Quito, en idioma quitukara, significa es ciudadanos de la mitad del mundo, en idioma quitukara. Se dice históricamente que en esta parte del sur del ombligo del mundo, para entonces del Tahuantinsuyo, ya existía esta población. Es de ahí que una vez que se dan los conflictos entre la decadencia del imperio inca y la llegada de los españoles al Tahuantinsuyo, se enteran, ¿no?, de la existencia de las riquezas para entonces del nuevo rey inca, del nuevo gobernante inca, que para entonces había sido ya Atahualpa, que había vencido a su hermano Huáscar. Una vez que los españoles conocen esta historia de la existencia de la ciudad de donde era realmente Atahualpa, quien se encontraba en el Cusco para la llegada de los españoles, se interesan en las riquezas que Quito tenía para entonces, ¿no? Pues las noticias llegaban y decían que Atahualpa, su ciudad de origen, era muy rica en oro. A raíz de que ellos, los españoles, los conquistadores, se enteran de esto, entonces comienza la expedición hacia el sur del Tahuantinsuyo, que en este caso resulta siendo el pueblo Quitukara, el pueblo Quitukara, como en lengua quichua, como dicen los historiadores, se le conocía. Una vez que llegan, emprenden este viaje, hubieron varias fundaciones de Quito. Una fue la que se realizó en la laguna de Colta, cerca de Riobamba, por un conquistador igual español que le antecedió a Sebastián de Benalcázar. Sin embargo, Sebastián de Benalcázar, luego de lidiar una batalla en las laderas del nudo de Tío Cajas con el general Rumiñahui, a partir de diciembre de 1534 empieza su camino hacia la capital, y cuando en la lucha se dice históricamente que Rumiñahui, ¿no?, el general Rumiñahui estaba ganando la batalla, pero desgraciadamente por un evento natural del volcán Tungurahua, ellos pierden la batalla. Y es así que luego de que esto sucede, el general Rumiñahui decide adelantarse a la capital, para entonces la capital Quito, que ya era para entonces conocida como Quito, y decide incendiar. Y así llega, después de los eventos históricos que fueron sucediendo, llega Sebastián de Benalcázar a Quito un 6 de diciembre de 1534 y logra fundar la ciudad de Quito. Se dice que, como podemos ver aquí en esta imagen, según un óleo del pintor, óleo de Víctor Mideros, dice que más o menos esta fue la forma como Rumiñahui dejó a la capital. Sin embargo, Benalcázar, al llegar a la ciudad de Quito, se dice, según la historia, que fundó la ciudad de Quito con 200 habitantes. Una vez que fundó la ciudad de Quito, se señalaron los límites, se estableció el cabildo, se repartieron los solares y delimitaron áreas comunales para celebrar el hecho desde el ámbito arquitectónico. Por ejemplo, dicen que históricamente comenzaron ya a construir la iglesia de San Francisco en 1536, es decir, que una vez que se dio la fundación de San Francisco de Quito, la primera acción que los conquistadores realizan es la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Este hecho indica a Mideros, que el historiador Mideros, que se da por el hecho de que una de las acciones para dominar a los pueblos conquistados por los españoles eran imponer la religión. Y es así que, por ejemplo, claro, como se establece en la historia,
a raíz de la fundación de San Francisco de Quito. La primera acción que sucede históricamente es dar origen al nacimiento, a la construcción de la iglesia de San Francisco de Quito. Digamos que desde entonces la franciscana ciudad de Quito ha seducido a propios y extraños, ganando calificativos y reconocimientos como Carita de Dios, Luz de América, primer patrimonio cultural de la humanidad. A lo que acabo de indicar, según el óleo del historiador y pintor Mideros, dice que el convento fue fundado, el primer convento histórico que se construye en la capital, según está en el mismo centro donde estaba asentada la vivienda o la fortaleza para entonces, la residencia del hijo de Atahualpa. La historia dice que también en esta iglesia, la única persona luego de los españoles o criollos, que eran los únicos que podían tener aquí un lugar para su muerte, fue el único indígena que tuvo lugar en este espacio para ser enterrado, fue el hijo de Atahualpa. Esta iglesia es emblemática, según los historiadores, porque aquí se da el origen mismo del proceso de dominación al pueblo, en sí al pueblo Quitucara, que para entonces se establecía con una población, según la historia, de 200 habitantes. Esta iglesia fue iniciada su construcción por Fray Jodoco Ríquez el 25 de enero de 1535. En esta panorámica que yo ahorita les estoy compartiendo, podemos ver que el centro, el que yo estoy indicando, era era el sitio en sí de la ciudad en la que se empezó a desarrollar la vida de los 200 habitantes, en donde se estableció el cabildo, se estableció toda la parte administrativa que establecieron los conquistadores. Aquí, por ejemplo, dentro de, si le podemos ver esta panorámica, acá a la izquierda están los nombres, más o menos para el año de 1735, que cómo empezaron a nacer los sitios en la ciudad de Quito, cómo empezaron a llamarse estos sitios de acuerdo a la administración que los conquistadores iban manifestando. Por ejemplo, aquí hay un nombre que a mí personalmente me llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, según esta panorámica, estaba ubicado a la parte posterior de la iglesia de San Francisco de Quito. Es uno de los colegios que cuando yo tuve la oportunidad, hablando de una experiencia particular de vivir en Quito, pues ver esta forma histórica, ¿no? del colegio que les acabo de mencionar, y pues ver que todo era hecho de piedra, ¿no? Aparentemente de piedra, toda una cuestión bastante histórica. Bueno, así rápidamente este contexto histórico de cómo se dio la fundación de San Francisco de Quito nos ha llevado o nos lleva a establecer cómo ha evolucionado desde los momentos en que se dio su conquista, su fundación. Por ejemplo, aquí quiero esta parte, indicarles algunas imágenes de cómo
fue el proceso de fundación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, según esta pintura, las fotos del conquistador, en esto de los españoles, acá el Atahualpa y Acahuáscar, ¿no? En la que pueden ver cómo los conquistadores lograron en sí dominar a los incas, que se habla que era una población de 8 millones de habitantes, ¿no? Acá, por ejemplo, históricamente, cómo nació Quito, ¿no? Que de una, de, de una olla, y que aquí podemos ver que esto es más o menos el panecillo y lo demás es lo que ahora o lo que antes era en sí, es todo el sector de la Plaza Grande. Dicen que Quito era, al inicio Quito nació desde la entrada del Arco de la Reina hasta el barrio de donde está ahora asentada la Basílica del Voto Nacional. Dicen que solo eso era el sector o era habitado por Quito en sus orígenes, en sus inicios. Por ejemplo, aquí vemos, como yo les manifestaba anteriormente, que Quito se fundó con una población de 200 habitantes, incluyendo los conquistadores. Ahora vemos que si esta es una imagen que revela cómo era la población en los tiempos de la fundación, ahora podemos ver cuánto ha cambiado y cómo es ahora, por ejemplo, la población en la capital. Si así decimos que era al inicio, miren ahora cómo somos, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado la, la, la infraestructura, la población. Es por eso que una vez hecha, como les digo, la parte histórica brevemente de cómo se dio la fundación, por qué se dio la fundación, y un dato histórico que hace que los conquistadores quieran llegar a descubrir o quieren llegar a conquistar Quito, dicen porque una vez que Atahualpa murió y él pudo dar todo el oro, mucho del oro que Atahualpa logró dar llegó de la capital. Entonces, cuando se enteraron los españoles, dice que ellos codiciaron llegar al sitio donde estaba el oro, y esta ciudad era Quito. Es una de las razones por las que los conquistadores, con Sebastián de Benalcázar y Pedro de Alvarado, se ponen a la marcha para llegar a esta ciudad. Es así como históricamente diríamos que se dio la conquista, ¿no? Ahora, Quito, de su fundación en 1534 a los momentos actuales. Históricamente Quito nace, como les mencionaba, con una población de 200 habitantes, una superficie de 372.4 kilómetros cuadrados. Actualmente consta con una superficie, ¿cómo ha crecido? De 4.138 kilómetros cuadrados. Una población de alrededor de 3 millones de habitantes, un clima subtropical de tierras altas en el que en un solo día, según este clima subtropical de tierras altas, podemos tener en un solo día todos los climas del mundo, como se dice en Ecuador: lluvia, sol, lluvia, sol, y esto hace que, por ejemplo, muchos de los sectores de Quito, o en general del Ecuador, tengan y sean muy productivos. La localización: Quito está localizado, el actual Quito está localizado en la cordillera occidental de los Andes, en la plena mitad del mundo. Tiene una altitud de 2.830 metros sobre el nivel del mar. A decir de esta altura, pues a nosotros nos ha dado mucha ventaja, ¿no? Hablando de, por ejemplo, las clasificaciones a los campeonatos mundiales que Ecuador ha tenido, sin dejar al hecho de que la selección ha progresado o ha mejorado mucho en cuanto a su juego en equipo. Sin embargo, se dice que en Quito los ecuatorianos juegan porque la altura nos ayuda. No sé si esto sea tan cierto como
dicen las crónicas de los periodistas, pero es verdad que en Quito, a 2.830 metros sobre el nivel del mar, todo es posible. Desde tener un día todos los climas hasta pensar que en un día de mayo se dé el cordonazo de San Francisco, en donde si estamos o tenemos mucha suerte, se ve granizo, se ve un granizo intenso que da la imagen de que en Quito ha nevado. ¿Cómo está actualmente dividido Quito? ¿Cómo está administrativa dividido de Quito? Si antes Quito estaba manejado, dirigido bajo las normas y de los conquistadores, después de ello le sucedió los procesos de colonización, liberalización del yugo español a través de varios hechos históricos que se dieron, como la batalla de 24 de mayo de 1822 y otros fenómenos. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se encuentra dividido la administración política de Quito? El distrito metropolitano de Quito es el cantón más poblado del país. Se divide en 9 administraciones zonales, las cuales contienen 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. Las parroquias urbanas están divididas en barrios. Y estos barrios son a Quito los que le han dado mucha historia y mucha fama, ¿no? No sé si en la audiencia que ahora está conectada, pues alguien me puede decir, por ejemplo, cuáles, o los que son de Quito, cuál es, por ejemplo, un barrio que históricamente se escucha en las canciones, por ejemplo. No sé si hay alguien conectado que sea de la capital o que sea ecuatoriano, o que sepa de pronto algún barrio y de pronto diga, me acuerdo de este barrio y me acuerdo de esta anécdota. No sé si alguien está conectado y de pronto dice, este barrio es... Sí, yo puedo decir, soy quiteña. Damos la palabra a Vanessa, si puedes subirle a tu micrófono, que se escucha un poquito bajo, Vanessa. Súbale a su micrófono. ¿Ahí se me escucha un poquito más alto? Sí, muchas gracias. Ya. Y nosotros yo soy de la parroquia de ahí se me va ahí un poco el sonido. Soy de la parroquia de Calderón, del sector de Carapungo. Y claro, tenemos nosotros una canción emblemática, Camino a Carapungo voy. Esa es una de las parroquias urbanas de Quito. Exactamente así es, y así hay muchas canciones, ¿no? Que en Quito los barrios le han dado mucha historia y mucha vida a nuestra capital. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la capital y estamos ya en la ciudad, es tan fácil ver a distancia el panecillo y ver esa imagen que a veces, inclusive quienes somos de otras ciudades, pues se ven con esa realidad hermosa, ¿no? De ver de tan cerca eso que es una cuestión emblemática de cómo nació Quito, ¿no? Con el barrio desde el barrio El Panecillo hasta la parte norte, en donde ahora está acentuada la Basílica del Voto Nacional. Como les mencionaba, la administración actual de nuestra capital Quito tiene esta forma, ¿no? Y así es como está dividida las parroquias. Y ahora Quitumbe, Loy Alfaro son las zonas o los distritos zonales, como actualmente está o se maneja la cuestión administrativa de la capital.
Como toda ciudad, como todo lugar, tiene también su fauna. Dentro de la capital tenemos áreas protegidas. Se registran 76 especies de aves, por ejemplo, en Quito. Yo hace poco escuché y estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención respecto a la fauna. Por ejemplo, en la capital, en Quito, se encuentran 36 especies de los colibríes. Del 100% de especies de colibríes que existen en el mundo, alrededor del 35% de colibríes están en la capital. Eso es un dato histórico que es un dato real. No sé si todos conocen estas cositas, ¿no? Como tener una fauna única, como tener reservas en sus alrededores, hace que Quito realmente sea una ciudad catalogada como una de las principales capitales a nivel del mundo. En esta siguiente diapositiva, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, las diferentes aves que se encuentran o los diferentes animales, faunas que podemos tener en nuestra capital. Por ejemplo, antes en la capital, quienes han podido o hemos podido visitar, por ejemplo, el teleférico, a los inicios del funcionamiento del teleférico, este es un dato curioso, se lograba ver, por ejemplo, a orillas, en las faldas del Ruco Pichincha, manadas de lobos, que desgraciadamente, bueno, con el pasar del tiempo y el incremento del turismo que ocasionó la existencia del teleférico, por ejemplo, estas especies como el lobo de páramo, por ejemplo, fueron desapareciendo. Ahí nos llamamos a nosotros, ¿no? Cuán ventajoso, beneficioso es que en determinadas áreas, por beneficiar un aspecto como el turismo, por ejemplo, que también da ingresos, se termine inconscientemente o conscientemente afectando el hábitat, por ejemplo, de muchos animales o muchas especies que son únicas en la capital o en determinados lugares del mundo. Respecto a la flora de Quito, por ejemplo, la flora de Quito, en Quito, por ejemplo, se encuentran especies nativas y especies no nativas. Desgraciadamente, por ejemplo, a orillas a las faldas del Pichincha y gran parte del bosque que cubre nuestra capital está cubierto por especies introducidas como el eucalipto y el pino. Sin embargo, en determinados lugares todavía existen especies naturales como por ejemplo el quichuar. El quichuar es un árbol conocido, esta palabra es una palabra quichua conocida, el quichuar, pero que en sí es el árbol de papel. Entonces en Quito, por ejemplo, podemos ver todavía árboles de papel. Si nos adentramos un poquito más a las faldas del Pichincha, por ejemplo. Aquí en esta imagen podemos recrear varias de las especies de flora que existe y abunda en nuestra querida capital. Dentro de esto también hay otro aspecto a mencionar, porque, por ejemplo, Quito es muy codiciada y visitada por los turistas en los tiempos actuales. Por ejemplo, todos conocemos y sabemos que cada ciudad de nuestro país y cada lugar del mundo tiene su gastronomía. Y por supuesto, la gastronomía de Quito es y ha sido milenaria y ha sido también un efecto no solo para ocasionar la visita de los turistas, sino para incrementar de cierta manera el ingreso de divisas a través de la visita de turistas, no solo nacionales ni extranjeros, a nuestra capital. Muchos acuden por la gastronomía que tiene la capital. Por ejemplo, actualmente se ha desarrollado dentro de la gastronomía quiteña, se ha desarrollado un plato
que no tiene muchos años, pero que probablemente existió anteriormente. Y este plato, que se llama ahora el cevichocho, constituye o constituye desde hace unos 20 años uno de los platos que ha permitido que grandes familias de manera formal e informal, a través de la elaboración de este plato, tengan ingresos económicos que han permitido sostener a sus familias. El cevichocho, por ejemplo, les voy a leer lo que dice precisamente el cevichocho, ¿no? El cevichocho es un plato que tiene como ingrediente principal el chocho, el tostado, bueno, el tostado, el cuero, como les decía, ha constituido uno de los platos que en los últimos tiempos ha constituido uno de los sectores, por decirles así, que ha permitido tener grandes ingresos a la población de la capital. Por ejemplo, dentro de la gastronomía también tenemos otro plato que es el locro de papas. El locro de papas con queso, que es una sopa muy cremosa, típica de los Andes. Se sirve con aguacate, queso y ají. También se acostumbra a servir con maíz tostado, canguil. El locro de papa es un plato de la época de los incas. Miren, el locro de papa se dice que es de la época de los incas y hasta ahora nosotros la consumimos y es uno de los platos emblemáticos en sí del Ecuador, porque Ecuador es un país productor de papa. No sé, me gustaría también compartir con quienes están al otro lado de la audiencia, a ver qué plato han probado cuando han tenido la oportunidad de estar por Quito y quisieran regresar. Claro, después de que estemos en Ecuador, ¿no? Porque estamos tan lejos, así que solo estamos recreando cómo es el plato, pero me gustaría saber si alguien que está al otro lado, como digo, de la audiencia, pueda compartir alguna experiencia sobre la gastronomía de la Carita de Dios. A mí me gustaría compartir, si es posible. Ahí está, Dianita. Buenas noches. Me gustaría el locro de papa. Sí, buenas noches, estimado conferencista. Bueno, a mí me gustaría compartir mi experiencia, especialmente sí con la sopa de locro de papa. El cevichocho especialmente es lo que uno más extraña, es un plato tan delicioso y lleno de tantos nutrientes. Bueno, el yapingacho no creo que cuenta, ¿verdad? Yapingacho en realidad es más de la ciudad de Ambato. Ajá. Pero sí, me gusta mucho el locro de papa, eso quería compartir. Okay. Ahí faltó el yaguar locro. A ver, cuenten cómo es el yaguar locro. A ver, cuenten cómo es eso del yaguar locro, porque... El yaguar locro se caracteriza por la sangre del cordero. Sí, sí, yo quería que compartan, ¿no? Yo sí, también me encanta también el yaguar locro, el cevichocho, por supuesto, que a decir de las crónicas de Quito, el cevichocho, a raíz del año 2000 o un poco antes, constituyó el plato de los estudiantes. Entonces, todo estudiante después de su clase corría a la Avenida América, o a la Avenida Indoamérica, ¿no? Donde para entonces todavía existía el redondel que lleva su nombre de la Indoamérica, a comer el famoso cevichocho. Ahora voy a compartirles con ustedes ciertos acontecimientos que históricamente se han dado en la ciudad de Quito que han permitido tener varios calificativos. Históricamente, por ejemplo, el 10 de agosto de 1809 se dio el primer grito de la independencia. Desde entonces, Quito es conocida como Luz de América. La presencia de la misión geodésica francesa, que auspiciada por la Academia de Ciencias de París, llegó al Ecuador en 1735 a medir un arco del meridiano terrestre con el objeto de determinar el lugar por el cual pasaba la línea equinoccial.
Es una de las ciudades más hermosas y prósperas de América que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de septiembre de 1878 por su belleza arquitectónica. Aquí les quiero compartir una cuestión de por qué, por ejemplo, la UNESCO, al igual que Cacrovia y Quito, fueron las primeras capitales del mundo consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y Quito, para ser constituida como la primera capital Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, cumplió con 2 requisitos. Una de esas fue la influencia que tuvo la escuela colonial, colonial en los procesos de las construcciones que tuvo no solo el Ecuador como tal, sino varias capitales de Latinoamérica y el mundo. Por ejemplo, se dice que el barroco, una de las primeras construcciones barrocas que se conserva en Quito es la iglesia de la Compañía, que encierra, que guarda una de la influencia histórica de la escuela quiteña. Del mismo modo, la iglesia San Francisco, la iglesia, sí, San Francisco de Quito, también encierra esa riqueza histórica de la escuela quiteña que influyó en los procesos posteriores de construcción y procesos históricos de influencia de los pintores, escritores de la colonia. Fue esta una de las razones por las que la UNESCO consideró a Quito como capital cultural de la humanidad. Y la otra razón fue porque Quito es una de las ciudades a nivel de Latinoamérica y el mundo en conservar casi intacto su centro histórico. Esas fueron las 2 razones por las que Quito fue considerado patrimonio cultural de la humanidad. Otro de los hechos que determinan que Quito sea una gran ciudad a nivel del mundo es que el 27 de octubre de 1993 fue creado el Distrito Metropolitano de Quito. Este cantón es la capital de la República del Ecuador y también de la provincia de Pichincha, además de la cabecera del área metropolitana que la forma. A decir de esto, con la nueva forma de administración que se creó en la ciudad de Quito, se empezó a tener varios objetivos que quieren que para el año 2030-2035 Quito sea considerado como una metrópoli, y el paso que se ha dado para eso ha sido la construcción del metro de Quito, que según el burgomaestro entrará a funcionar el primer semestre del próximo año, es decir, el primer semestre del 2021. En Quito tendremos un metro que da la expectativa a que al 2035 Quito sea considerado una gran metrópoli del mundo. Y como todos sabemos, ¿no? Quito es la capital económica, política, administrativa y cultural del país. Todos estos aspectos que yo les he mencionado han permitido establecer varios calificativos para nuestra capital, ¿no? Como les mencionaba, Quito es conocida por estos actos que han sucedido: Quito Luz de América, Quito Luz de América, Quito la Carita de Dios, y varios otros calificativos que nos enorgullece saber que muchos lo conocen y lo comparten alrededor del mundo a través de las visitas de turistas o de los propios ecuatorianos que estamos o debemos hacer cuando nosotros salimos o emigramos a otras latitudes del mundo. Ahora quiero recrearles a través de imágenes cómo se dieron, por ejemplo, hechos históricos en
en la capital. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver en la pantalla, refleja la junta militar que dejó, la junta militar que se puso de acuerdo y cesó en sus funciones al presidente de aquel entonces de la Real Audiencia de Quito, Conde Ruiz de Castilla, al quien le manifestaron que por decisión de la Junta Cívica que se había reunido para 1809, posterior 1810, en que es el primer Quito de la independencia, se tomaban el poder. Es a partir de entonces que Quito se constituye en la primera ciudad de la América Latina en no estar de acuerdo con la administración de los españoles y da el primer paso para la liberación de los países, no solo de Latinoamérica, sino de gran parte del continente. ¿Cómo ha cambiado, no? Actualmente, nuestra capital es así, ¿no? ¿Cómo ha cambiado históricamente? Si de aquí decimos que es el punto de partida para una ciudad próspera, llegamos actualmente a tener esta, como podemos ver, esta es la Plaza de la Independencia. Esta es una imagen de la Basílica del Voto Nacional. Esta es la Asamblea Nacional dentro de la parte administrativa y política del país. Dentro de la parte cultural tenemos varios escenarios. Dentro de esto, a resaltar el Museo del Banco Central del Ecuador. Y claro, Quito conocido, como les decía, Quito como luz de América. Quito en sus fiestas de fundación. Quito históricamente, según las crónicas, se indica que antes de 1950, y si la memoria no me equivoca, antes de 1959, Quito no celebraba todavía las fiestas de Quito. Quito hasta 1959 celebraba el primer grito de la independencia y el 24 de mayo la batalla de Pichincha. Estas eran las fechas cívicas para la capital. Y celebraban porque consideraban que eran las fechas que reflejaban la historia, no solo para Quito, sino para el Ecuador. Pero a raíz de 1960, en el que un grupo de ilustres ciudadanos quiteños como César Larrea, César Larrea ha apoyado para entonces ya alcalde de la capital, deciden reunirse, ¿no? Deciden reunirse y dar un recorrido a la capital entre amigos, tocando guitarras y dando serenatas. Es de ahí de donde podemos decir que a raíz de 1959 se da la primera celebración de las fiestas de Quito, y en 1960, el 5 de diciembre de 1960, el alcalde organiza una especie de velada festiva por la Fundación de Quito. Es en donde oficialmente se dice, según las crónicas, que nace las fiestas de Quito, fiestas que ahora la conocemos. Y Quito históricamente celebra sus fiestas de fundación con juegos tradicionales, ¿no? Juegos tradicionales que todos en algún momento de nuestras vidas, no solo los quiteños han jugado, sino creo que todos hemos jugado. Por ejemplo, Quito celebra sus fiestas de Quito con juegos tradicionales como, por ejemplo, la rayuela. Una cosa que creo todos hemos jugado. Otro juego tradicional con las que las fiestas, Quito festeja sus fiestas, es el huevo en la cuchara. Otro de los juegos tradicionales es el elástico. Son juegos tradicionales con los que nacieron las fiestas de Quito y que ahora
Desgraciadamente, por el desarrollo y la globalización que viven nuestros pueblos, nuestras naciones, se ha ido perdiendo. Sin embargo, no solo a nivel de Quito, sino a nivel de nuestro país, los burgos maestros intentan rescatar estos juegos tradicionales. Y también otro juego tradicional que se da en las fiestas de Quito y se festeja es la tradicional carrera de coches de madera. Para quienes más o menos se ubican esto es en el centro histórico ya para la llegada a donde finaliza la carrera de coches de madera. Esto normalmente se realiza en la Río de Janeiro. A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, a la audiencia de Quito si, por ejemplo, Diana, que sé que está de otro lado, tuviste la oportunidad de jugar o de practicar algún juego tradicional con las que Quito normalmente intenta celebrar sus fiestas. Estimado Elías, afortunadamente sí tuve la oportunidad de jugar, especialmente el juego del elástico, el juego de la cuchara. También los ensacados, también había ese juego, ¿verdad? Y sí, es verdad. Ajá. La rayuela. Todos esos juegos son de nuestra época, de los años 90. Entonces, soy muy familiar a ellos. Ok, no sé si alguien más, gracias Diana, no sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia de colegio y los juegos tradicionales con los que se festeja y se seguirá festejando las fiestas de Quito. Bueno, si de no existir alguien que quiera hacer un comentario más, voy a un poco a centrarme, ¿no? Un poco en lo que yo había puesto como tema de la conferencia. Ahora, Quito celebra 486 años de fundación en medio de jolgorio y restricciones por el COVID-19. ¿Cuáles han sido o son más allá de las repercusiones de no poder o no tener la posibilidad de festejar las fiestas de Quito de manera habitual, como ha sido con eventos al aire libre, con eventos a los cuales pueden o podían hace un año acudir las familias y disfrutar un día de esparcimiento por las festividades de la Carita de Dios? El alcalde del Distrito Metropolitano de Quito ha diseñado un cronograma de eventos virtuales e insistido a la ciudadanía en la necesidad de mantener el distanciamiento físico y las necesidades de la bioseguridad. Pero ¿qué implica o qué repercusión tiene dentro del desarrollo de las fiestas de Quito que no se pueda realizar de manera normal sus eventos? A decir de los aspectos económicos que influyen, según por ejemplo la Cámara de Comercio de Quito, este año los ingresos provenientes de los turistas que visitan o visitaban la ciudad por las festividades asciende a alrededor de $2 millones que desgraciadamente no ingresarán porque los eventos están en sí suspendidos. Esto no debe, desde el punto de vista económico, obviamente que esto tiene una repercusión en cuanto a los ingresos que ayudan al sostenimiento de las familias que en determinadas circunstancias se ven beneficiadas, porque en la capital y como en otras ciudades, cuando se desarrollan determinados eventos, pues se mueven grandes masas de actividad comercial que no dejan de ser sino importantes
para los ingresos de las familias que viven, muchas de ellas del comercio informal o del comercio temporal. Es así que según indica la alcaldía de la ciudad, una de los eslogan para la celebración de estas fiestas de Quito ha mencionado algo o así a lo que hacen referencia, y les puedo leer: un puente entre historia y modernidad que la ciudad rescatará este fin de semana en sus celebridades se la realizará a través de las plataformas digitales, ya que debido a las restricciones por el coronavirus, el municipio ha querido evitar las concentraciones y de esta manera ayudar y evitar a que los contagios por el coronavirus se incrementen. Quito, levantado en las faldas de un volcán y conocida popularmente como la Carita de Dios por su belleza, Quito normalmente suele celebrar su fundación por todo lo alto, pero desgraciadamente este año la pandemia trasladará más del 90% de los 180 actos previstos de su casco histórico, declarada hace 42 años como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, a las plataformas digitales. Según el burgomaestro, todas las actividades que se han intentado o se intentan desarrollar se va a llevar por las plataformas digitales. Pero ¿qué implica para la sociedad quiteña, para la sociedad ecuatoriana, que esto se lleve de esta manera? A decir de muchos, en las situaciones actuales y económicas en las que se está viviendo, no solo en nuestra capital, sino en la gran parte del mundo, esto no debe representar a que nosotros nos vayamos a sentir tristes o acongojados de no poder celebrar. Pues yo creo que si dentro de esta crisis que estamos viviendo también existen otras formas o hay maneras diferentes de celebrar, si bien no todos, desgraciadamente, se podrán o tienen un acceso en nuestros países a la tecnología, en este caso a los servicios de Internet. Sin embargo, recordar y hacer, por ejemplo, una alternativa que yo había pensado y les comparto es que, por ejemplo, en estas condiciones, ¿por qué no recrear en nuestras casas con nuestras familias, o si es posible con nuestras familias, con nuestros primos, abuelos, y hacer en nuestra casita, ¿no? Un recordatorio de cómo antes se jugaba o se celebraba las fiestas de Quito con los juegos tradicionales, por ejemplo. ¿Por qué tener que esperar que haya un evento público de gran dimensión para ir a ver que personas que y sobre todo personas que únicamente se atreven, intenten demostrar cómo antes se jugaba, cuando nosotros o cada uno de los capitalinos también lo pueden hacer en sus casas, en sus barrios, con juegos tradicionales? Y por supuesto, claro, dicen que una de las repercusiones económicas que tiene o está teniendo en la no ejecución de los eventos al aire libre de las fiestas de Quito es que grandes familias no tengan ingresos que posteriormente son invertidos en la adquisición de bienes para una posterior venta en las festividades del 25 de diciembre. Por supuesto que esto es una afectación, pero a decir de los expertos como el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ha indicado que es mejor prevenir, cuidar la salud, y que con salud posteriormente todo se logrará o podemos realizarlo. Por ejemplo, para estas festividades del municipio de Quito, cuenta con 322 grupos artísticos culturales en escena que apoyarán con ingresos, por ejemplo,
Aún así, con las restricciones que hay, van a haber determinados eventos públicos que según estadísticas y investigaciones realizadas, pueden incrementar un circulante en la población informal de la capital de alrededor de 2.478 familias que reúnen a familias de artistas, gestores culturales, equipos de trabajo, que han sido estos los sectores más afectados y castigados por la pandemia. Según indica el burgomaestro, estas fiestas de Quito las hacemos en honor a quienes dieron hasta su vida por cuidarnos al resto de nosotros. Esto hace referencia a que las fiestas de Quito están dedicadas a aquellos que en su momento realizaron todo el esfuerzo posible para salvar a la población que en su momento estuvo contagiada. Los eventos de la fiesta se centran en conciertos y serenatas que se transmitirán por diversas redes, así como charlas sobre urbanidad y modernidad, cinéforos, talleres de distinta índole, proyección de videos de leyendas quiteñas contadas desde distintos géneros artísticos. Todo esto, esta actividad se va a realizar en plataformas virtuales. Sin embargo, determinada parte se va a realizar de manera presencial, con la evitando la conglomeración de personas y tratando de cuidar al máximo las medidas de bioseguridad. Aún así, en esas condiciones, para que entendamos cuál es la magnitud económica de una actividad como las fiestas de Quito, va a proporcionar ingresos alrededor de 2.478 familias. Entonces, este es un dato importante al tener en cuanto al funcionamiento de la economía de la capital. Pues ustedes saben que económicamente, si se incrementa el circulante, se incrementa el flujo de dinero. Una vez que se incrementa el flujo de dinero, incrementa la demanda. Una vez que incrementa la demanda, debe incrementar automáticamente la oferta. Esto era un fenómeno que según los especialistas y la Cámara de Comercio de Quito, en un análisis que hace, constituía el primer eslabón en que la capital, cada inicios de diciembre, aumentaba su circulante, lo que permitía luego invertir para las festividades de fin de año, y esto determinaba que gran cantidad de familias, no solo en Quito, sino en determinadas ciudades, tengan ingresos que ayuden de una u otra manera a mejorar su economía, al menos en este periodo de tiempo. En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha disminuido o cómo disminuyó o va a disminuir o está disminuyendo el ingreso de ciudadanos ecuatorianos considerados turistas a nuestra capital. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, para mediados en donde el punto más alto, por ejemplo, de ingresos de ciudadanos al Ecuador, lo tenemos alrededor del 2009 del 2019, y miren cómo para el 2020 ese ingreso de turistas drásticamente ha disminuido. Esta disminución de turistas, sobre todo a la capital, implica disminución de circulante, y esa disminución de circulante implica que el sector turístico, reflejado por ejemplo en los hoteles, sobre todo en esta parte, en los hoteles, la gastronomía, haya sufrido y sufran un quiebre de la economía en este tiempo. Bueno, ahora quisiera con ustedes, para finalizar,
recrear rápidamente unas imágenes, como yo les comentaba, imágenes históricas de cómo fue Quito, cómo fue su población. Por ejemplo, aquí podemos ver. ¿Quién me dice, por ejemplo, Lorena? ¿Qué me puede decir de esta imagen, Lorena? Hola, ¿cómo está, Elías? Para mí era la pregunta. Sí, como decía que yo, ahora que he acabado un poco la parte de explicar cómo se da este proceso, voy a pasar a recrear ciertas imágenes y pues más allá de decir que conozco, ¿no? Pues me gustaría ver alguna apreciación sobre, por ejemplo, Lorena, esta imagen. ¿A qué le parece que es? ¿O O qué es? sea, lógicamente es lo que era el Palacio de Carondelet antiguamente, que si lo vemos, pues Ajá. la parte estructural se parece mucho, pero lógicamente lo han renovado. Me imagino que inició un poco de madera y luego lo fueron haciendo ya de piedra y para que quede como está ahora. Realmente no sé mucho sobre su construcción. He estado allí y, y logré estar un poquito en la parte que es más para los turistas, pues me parece que cuando uno llega allí, pues Quito respira historia. Entonces, yo no soy de la sierra, yo soy de Manta, y cada vez que logro ir a Quito, pues yo siempre le decía a mi esposo, es que cada piedra, cada bloque que uno pisa, cada calle te dice algo, te trae algo del recuerdo, de la historia, de tantas personas que han hecho posible que nuestra ciudad llegue a ser tan hermosa y y que nos recuerda que luchamos. O sea, realmente el Ecuador luchó hasta el final, siempre primero no quiso rendirse frente a los españoles y luego pues logró independizarse ya del yugo español, del coloniaje, y el pueblo quiteño pues siempre ha sido ese pueblo de empuje, y la ciudad respira eso, respira historia, es algo muy bonito estar allí y también recordar tantos sucesos, o sea, tantos sucesos de la historia de nuestros presidentes que han pasado por allí, unos haciendo mucho bien, otros haciéndole daño al pueblo, pero bueno, eso es lo que puedo decir. Sí, sí, vamos a recrear nomás así las fotitos porque me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, vean en 1850 cómo era Quito, ¿no? Esto es lo que aquí no había todavía la Virgen de Quito. Este es el panecillo. Dice que es un óleo de Rafael Salas. Acá tenemos, por ejemplo, el famoso Arco de la Reina. Esta es la calle Venezuela. Al fondo está el Arco de la Reina, que dice que era la puerta de entrada a Quito y la puerta de salida a la parte sur del Quito en época colonial. El Arco de la Reina. Y posteriormente, y acá como ven, ya está el panecillo, ¿no? Pero esto era considerada la entrada y salida de Quito hacia la parte sur. Y recreando así un poco más de fotos, miren cómo era el Carondelet, ¿no? Esta imagen nos da mucho a pensar cómo ha cambiado cómo cambió, ¿no? Carondelet y cómo actualmente es nuestro palacio de gobierno. Por ejemplo, aquí, esta calle todavía existe, ¿no? Pero bueno, esta parte ya no existe. Es esta calle, aquí está esta calle es la Imbabura, ¿no? Para los que conocen. Esta es la subida a ver, si no, a ver, no quiero equivocarme, bien. Esta es la calle Benalcázar,
Y esta es la Imbabura, ¿no? Anteriormente dice que se llamaba Gremio de Zapateros de Quito. Y si continuamos para más hacia arribita, está lo que era el mercado de San Roque, y sigue siendo el mercado de San Roque, ¿no? O el famoso Ipiales. Por ejemplo, aquí está Chimbacalle, dice en 1809, que es la estación a donde llegaba nuestro querido tren, que fuimos hace poco homenajeado en nuestro concierto de Ecuador. Esta es la iglesia de San Francisco, como a través del tiempo cambió. Aquí está su pileta central y este es el edificio central, ¿no? Cómo después cambió la iglesia. Esta es el ingreso, ¿no? Hacia Chimbacalle. Esta imagen a mí me llamó mucho la atención. No sé si, por ejemplo, está al otro lado de los conectados, alguien más de Quito que pueda decir, por ejemplo, ¿a qué construcción hace referencia esta imagen? No sé si alguien de Quito está ahí o alguien de Ecuador. Pues parece el ágora de la Casa de la Cultura. El ágora de la Casa, no, en realidad. Un estadio. En realidad, sí, dígame, la construcción del Eso es a estadio. lo que se parece. Puede ser un estadio, puede ser el Coliseo Rumiñahui. No, en realidad, si ustedes ven y quienes hemos tenido la posibilidad de estar en los partidos de la selección ecuatoriana, es la tribuna del Estadio Olímpico Atahualpa. Dio el proceso de construcción de la tribuna del Estadio Olímpico Atahualpa, el lugar emblemático, histórico, donde nuestra selección en la capital, aprovechando, como dicen los periodistas, de la altura de 2.830 metros sobre el nivel de mar, tuvimos la posibilidad ya de ir a 3 campeonatos del mundo. Acá, por ejemplo, esto es actualmente, ¿no? Miren cómo es ahora. Esto, ¿qué lugar me dicen que es, por ejemplo? Diana, que es de Quito. O alguien más que es de Quito, ¿me podría decir qué sector es y qué está sucediendo ahora mismo en este sitio? Pienso que es la Plaza de Santo Domingo. Oh, no estoy realmente segura, la verdad. Ajá. Es San Francisco, esta es la pileta, acá está la catedral, es aquí, en este sector, es una de las estaciones del metro, esta es la calle Chile, entonces aquí están ahora mismo construyendo, o ya es la Plaza San Francisco en donde se va a construir, o es una de las paradas principales del metro de Quito que va a empezar a funcionar el primer semestre del año que viene. Esta, por ejemplo, es una foto emblemática de nuestra carita de Dios, ¿no? Vista desde la parte norte. Aquí, esta es la Basílica del Voto Nacional y toda esta parte es la parte sur de la capital. Por acá está la Plaza Grande, hacia acá está el norte. Acá, normalmente, después de clases, las parejas suelen ir a tomarse fotos, ¿no? Y aquí hay una especie de museo y café en donde es muy concurrido actualmente por los turistas. El lugar del voto de la Basílica del Voto Nacional es muy turístico en la capital. Esto, por ejemplo, es una foto que dio origen se construyó en el proceso el proceso de gobierno del presidente Correa, y bueno, no sé si está terminado, pero ¿quién me podría decir a qué se refleja o cómo se llama este sector en la capital? Bueno, ese es el sector norte. Y esa construcción parecería el hospital docente. En realidad, miren, si ustedes se dan cuenta, ajá, dígame. Aunque
de frente hay un edificio que está con blanco y negro y eso parece más del registro civil. Bueno, en realidad este es el nuevo centro financiero de la capital, que fue muy cuestionado su construcción, ya que cuando a sus inicios en la presidencia de Rafael Correa, el primer piso, casi hasta el segundo, por una lluvia inmensa que hubo en la capital, casi se inundó, ¿no? Entonces fuimos cuestionada y este es el sector, el nuevo sector financiero de la capital en donde se encuentra ahora la parte administrativa del gobierno central y gran parte de la administración de la capital. Si ustedes ven, esta es la avenida Naciones Unidas que empata acá al fondo con el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, esta es la avenida Amazonas. Esta es la avenida Amazonas, Naciones Unidas. Justo en este sector, ahí está, en este sector. Proyectado por el edificio de atrás, solo que ese edificio es muy nuevo, no, de hecho no sabía que quedaba allí el centro financiero. Es el nuevo sector financiero de la capital. Entonces, y acá pues tenemos Marian. Marian está conectada. Me gustaría, ¿qué opinas de esta foto? Hola, Eli. Bueno, pues yo no conozco mucho. Buenas noches. Quito, ¿ok? Buenas noches. No solo quiero que esa imagen. ¿Qué te parece esa imagen? Bueno, pues en realidad se ve Quito en su inmensidad, ¿no? Está muy bonita la foto. Y eso es el ángel, no sé, ¿no? Un ángel, ¿no? Que cuida la ciudad. No sé dónde queda, no conozco mucho. No sé. La Virgen del Panecillo. Ah, mira, nunca he ido al Panecillo. O la Virgen que baila también, la de Legarda, porque ella está en una posición como una bailarina. Entonces tiene... Entonces, sí, es la Virgen de Legarda, conocida como Virgen de Quito, y es la guardiana de la capital. Cuando Quito empezó después de la época colonial y se desarrolló la escuela quiteña, pues Legarda construyó esto y decidieron colocarle en este sector y considerarle la guardiana de la capital. El cuadro originario de la Virgen de Quito se encuentra en la iglesia de la Merced. Esta está muy cerca, la iglesia de la Merced, en la parte trasera, posterior del Palacio de Gobierno. Bueno, yo quería hacerles escuchar una canción por Fiestas de Quito, pero en vista de que el video no se me abre, quisiera agradecerles a ustedes por la invitación hecha y pues si estamos en la posibilidad de conversar o hacer alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación, pues solo decirles que vivamos las fiestas en paz. Es un nuevo lema o un lema que desde hace unos 10 años se vive en Quito. Vivamos las fiestas en paz, sin alcohol, sí con diversión, sí con respeto y sobre todo con respeto a la ciudad, sin dañar los bienes públicos. Y si en el momento en el que decidimos hacer una acción, pues lo pensemos dos veces. Eso fue uno de los lemas o consideraciones que en el año 2014, 2013, se puso cuando aún estaba de presidente Rafael Correa y muchas personas tuvimos la posibilidad de estar dentro de esto que fue considerado un empoderamiento de nuestra identidad. Entonces, agradecerles y decirles que todas las fiestas debemos vivir con identidad. Y solo una recomendación respecto a, por ejemplo, a qué debería surgir o realizarse en esta época de crisis para que ciudades como nuestra capital no sufra los embates de una crisis y que, por ejemplo, se empiece a desarrollar el comercio informal como una forma de supervivencia de las familias.
Dentro de esto, pues, me atrevo a hacer una sugerencia que podría ser bastante viable. Cuando en los procesos de crisis, todo proceso de crisis, económicamente hablando, trae una consecuencia y un beneficio. Y tal vez ahora el beneficio que una crisis como el COVID-19 económicamente nos trae es que el ser humano empiece a ser innovador y dentro de esa innovación seamos consumistas de la producción que nosotros tenemos en nuestro país o en nuestras latitudes en donde nosotros estemos. Y para eso, ¿qué deben hacer, por ejemplo, las administraciones políticas o las administraciones que están al frente del manejo del país? Facilitar las actividades que permitan consumir la producción nacional. Y esto no quiero decir que se cierren las fronteras y que no ingrese producto nacional. No, sino únicamente que la población nacional sincronice, se empodere y consideremos que la producción que nosotros tenemos también es buena, también es la mejor, y de esta manera sucede económicamente dos consecuencias. Uno, se produce un aumento de como yo les mencionaba, un aumento de del circulante. Cuando existe un aumento del circulante y el consumo se produce a nivel de la producción interna, esto ocasiona que la población empiece a tener más dinero en su bolsillo. Al tener más dinero en su bolsillo, esto implica que la demanda de determinado artículo, de determinado producto incremente. Al incrementar la demanda, incrementa la oferta. Y cuando incrementa la oferta, entonces se ha cerrado el ciclo económico que lleva a que entonces la producción crezca o la producción disminuya. ¿Y cuál sería lo esencial en tiempos de crisis? Que la producción empiece a crecer por la propia adquisición de su población. Es uno de los mecanismos que debe surgir no porque nadie nos imponga que consumamos los bienes producidos de manera en nuestros países, sino por concientización de que es una de las maneras en que podemos superar y disfrutar como antes se ha disfrutado de todas las fiestas, no solo en las fiestas de Quito, sino en las fiestas a nivel general, y podamos salir con libertad y tomarnos un candelazo, como es el caso de Quito, y gritar a todo pulmón, ¡que viva Quito! ¡Que viva el Ecuador! Bueno, eso ha sido lo que yo les puedo expresar a ustedes. Y si pues tienen a ustedes alguna pregunta, quieren compartir algún hecho, pues estoy dispuesto a escucharles. Pues de lo contrario, doy paso a Lorena para ver si la conferencia termina, continúa, pues de mi parte, muchas gracias. Tiene la palabra nuestra compañera Diana. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a Elías por su participación, por su interesante conferencia. Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué existe un déficit de conocimiento e interés en la historia de nuestra ciudad y país en nuestra juventud? La segunda, ¿por qué usted considera que es importante conocer la historia de nuestras ciudades? Muchas gracias. Diana, muchas gracias. Interesante las preguntas. Y como hacía yo referencia, a partir del 2007-2006, en que en Ecuador se da un proceso de cambio a través de la implementación de una nueva constitución y el liderazgo de un grupo de políticos que quisieron empoderarse de todo lo que antes había sucedido.
se trató de implementar o se trató de ayudar a las instituciones a que la población ecuatoriana se interese por la historia. ¿Y qué implica interesarnos de la historia? A que nosotros no volvamos a cometer los mismos errores, a que nosotros, conociendo la historia, como era el eslogan, ¿no? No hay que olvidar la historia si queremos avanzar hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, la población estudiantil, los niños, los jóvenes, no deben sentirse impuestos a aprender la historia, deben ser de manera natural, tratar de interesarse por la historia. Como yo les mencioné, es importante conocer la historia porque esto nos ayuda a que si en el pasado existieron problemas en determinados ámbitos por falta de conocimiento, hoy con la tecnología y el desarrollo tecnológico que tenemos, no podemos volver a seguirnos equivocando y que esto constituya una falta de conocimiento para embarcarnos, enrumbarnos hacia un progreso y desarrollo de nuestro país. En este sentido, también a través de diferentes reformas que se trató de implementar en la educación en el país, se estableció, por ejemplo, la introducción de materias como cívica, que era una materia que en los años 1995, por ejemplo, cívica era una materia que se impartía en los colegios. Y más allá de ser, de imponerte, los profesores, los educadores, quienes tenían esta posibilidad de impartir esta materia, trataban de inculcar civismo, patriotismo. Es lo que se ha perdido en la actualidad. Pero últimamente, como a raíz de la nueva Constitución del 2007, ciertos procesos de empoderamiento, de nacionalismo, ciertos procesos de patriotismo han empezado a surgir. Entonces, para eso es importante conocer, empoderarnos de nuestra historia y ir hacia el progreso. La otra parte decía, ¿por qué los ciudadanos o los niños o la juventud no se interesa en la historia? No se interesa en la historia porque desgraciadamente en la actualidad el proceso tecnológico ha permitido de manera negativa a que no haya una orientación en cuanto al manejo de estas tecnologías. Por ejemplo, antes se tenía acceso a una investigación en una biblioteca presencial en la que si tú ibas y tomabas un libro, pues te enterabas de esta parte de la historia y ibas a investigar. Si bien ahora la investigación es más fácil a través de un clic, sin embargo, los estudiantes, la población joven no realiza estas actividades. ¿Y dónde deben nacer ese interés por la historia, ese interés por conocer, ese interés por empoderarnos de nosotros mismos como país, como nación, como ciudadanos? De quienes están al frente de nosotros, de quienes son nuestros padres, de quienes son nuestros profesores, de quienes en sí nos dan educación. Pero también en gran medida depende de que nosotros empezamos a concientizar en que, por ejemplo, ahora que hemos tenido muchos la suerte de salir de nuestros países, hemos visto que en países como Rusia, por ejemplo, se vive mucho el patriotismo. Se vive mucho esa preferencia hacia lo suyo, hacia su historia, hacia
lo que producen, hacia lo que hacen. Esos son los cambios que nosotros, quienes estamos al otro lado del mundo, cuando tengamos la posibilidad de regresar, también inculquemos de esa manera y digamos, a ver, este es un proceso de cambio. El proceso de cambio comienza por empoderarnos de la historia, pero para empoderarnos de la historia debemos nosotros mismos crear nuestro interés. Eso, estimada Diana, espero haber llenado la expectativa con mi respuesta. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o si alguien más quiere compartir alguna experiencia de las fiestas. Bueno, pues en este caso, como no hay ninguna otra intervención, Elías, de parte de la Asociación de Ecuatorianos en RUDEM, te damos las gracias por tu participación el día de hoy al hablarnos más acerca de las fiestas de Quito. Sin duda alguna, el conocer de dónde venimos es determinante para saber hacia dónde vamos, para, como tú mencionaste, no cometer los mismos errores. Sin duda alguna, el día de hoy hemos aprendido, hemos conocido mucho más acerca de nuestro país, a lo cual nos va a servir para que fomentar ese patriotismo. Si bien es cierto, las personas que hemos estado reunidas el día de hoy y te hemos escuchado, somos portavoces de las tradiciones, portavoces de lo que se vive y la cultura y el arte que tenemos en nuestro país. Para nosotros ha sido un gusto el día de hoy, Elías, y gracias a todos los que pudieron conectarse a esta reunión. Que tengan una excelente noche, horario Moscú, y una excelente tarde, horario Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.